Buenas tardes, mi nombre es Juan Javier Torres Reyes y el día de hoy les voy a hablar sobre el efecto del impuesto a las sociedades sobre la productividad empresarial del sector turístico en Ecuador. Principalmente tenemos al impuesto de sociedades, en Ecuador denominado impuesto a la renta. Es un tributo que se paga al Estado anualmente. Este se aplica a la renta o utilidad generada por una empresa. Puede variar dependiendo de las leyes de cada país. Su importancia radica en la dependencia que puede llegar a tener la economía de un país sobre la cantidad de tributos que recolecta en el año. Con respecto a la productividad empresarial, como lo dijeron Nicholson y Snyder en su libro Teoría Microeconómica, la actividad principal de cualquier empresa es convertir insumos en productos o resultados. En una empresa donde su productividad depende del capital humano y el capital invertido, es importante conocer en qué medida el impuesto de sociedades puede influir en la toma de decisiones al momento de administrar esos recursos. Si bien es cierto, el impuesto busca recaudar por el desarrollo del país, sin embargo, este puede influir en los resultados de las empresas en un determinado sector económico, alejándose de su objetivo principal como impuesto. Es importante destacar al sector turístico como un sector crucial para la economía de varios países. Es una actividad económica que promueve el desarrollo integral, mejorando el nivel de empleo, incrementando las exportaciones de bienes y servicios, atrayendo inversión extranjera, entre otros. Como podemos ver en el gráfico, el turismo mueve rubros muy significativos en la economía mundial. Luego de haber sido afectado en el 2020 por la pandemia COVID-19, con una caída del 63%, logró crecer un 9% y 72% en los siguientes años, lo que implica que a nivel macroeconómico, en economías activas, se agilita tanto que logra un crecimiento acelerado y significativo. En el Ecuador, este sector se posiciona como mayor exportador de servicios. Además, como podemos ver en el gráfico, existe una semejanza al comportamiento del crecimiento mundial del turismo, el color verde. Por ello, se puede destacar su importante rol en la economía, ya que su productividad permite el ingreso significativo de divisas al país. También, de su productividad dependerá volver a las cifras elevadas que se observan en el 2017, 2018 y 2019. Ahora, como problema tenemos, en un sector productivo que está directamente relacionado con el crecimiento económico del país, es necesario conocer si los factores de producción de las sociedades son afectados por el impuesto que el país le impone a las mismas. Mi objetivo, determinar si el impuesto a las sociedades tiene algún efecto en las diferencias de productividad observadas en el sector turístico mediante el uso de microdatos de las empresas que conforman el sector en el periodo 2021-2022. ¿Qué indican otras investigaciones? Restuccia y Rogerson nos dicen que el papel del impuesto de sociedades sobre la dinámica empresarial consiste en incidir sobre los recursos productivos, labor o capital y afectar a su productividad. Por otro lado, Romer y Romer nos dicen que uno de los factores que afectan a la productividad y ponen al crecimiento económico de los países es el impuesto de sociedades. Como fuente de información para el desarrollo de este problema, se tiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, sus balances y estados financieros, y del Ministerio de Turismo se tiene el catastro turístico. Para el tratamiento de las bases de datos, se cargaron por medio de Google Colaboratory las bases de datos de las fuentes mencionadas anteriormente. Se filtró con un código en Python donde todas las empresas de las que se obtiene información de la Superintendencia de Compañías pertenecen al sector turístico según el catastro. Se obtiene para cada expediente, es decir, para cada empresa, el total de ingresos por ventas de actividades ordinarias que viene a ser mi variable Y. También la cuenta de activos fijos netos que viene a ser mi variable K. Se obtiene el número de empleados que viene a ser mi variable L. Se obtienen las cuentas de costos y gastos de producción que vienen a ser mi variable M al ser sumados. Y se obtiene el impuesto causado por las empresas, es decir, el impuesto que se pagaron. Finalmente, se elimina toda la información de una determinada empresa si tiene valores menores o iguales a cero en las cuentas de ingresos por ventas, número de trabajadores y además se eliminan a las empresas que tienen número de trabajadores mayor a cero, pero gastos de sueldos y salarios igual a cero. A continuación, se puede observar la base convertida a Excel que queda de la siguiente manera, con expediente año, impuesto causado, número de empleados, activos fijos netos, ingresos, costos y gastos. Ahora
Se obtienen los logaritmos de las variables y, k, l, m para la metodología a utilizar. Asimismo, se clasifica a las empresas por tamaño, agregando una variable dummy 1 a aquellas medianas y grandes empresas y 0 a las pequeñas y microempresas. La metodología específica consiste en estimar en Excel lambda, beta y alfa de lo que se conoce que el número de empleados afecta considerablemente en mayor proporción al ingreso por ventas. La metodología específica fue linealizar la función de producción de Cobb-Douglas para llegar a el Excel que les he mencionado. Además, se encontró con el R cuadrado un indicio de que el modelo en su conjunto es estadísticamente significativo y explica aproximadamente el 78% de la variabilidad en los ingresos. Luego se despeja la ecuación inicial y se obtiene la productividad total de los factores. Es decir, la estimación de la productividad total de los factores se puede decir que está realizada de manera correcta. Después se tienen las siguientes ecuaciones, donde delta PTF es la variación de la PTF en el periodo 2021-2022, e I es el impuesto causado por las empresas. En la primera regresión se tiene como resultado que el impuesto no explica las variaciones en la PTF en las empresas del sector turístico, es decir, existe una correlación débil, como podemos observar. El coeficiente del impuesto a la renta, siendo negativo, implica que a medida que el impuesto a la renta sube, la variación de la PTF disminuye. Pero al no ser significativo, como podemos observar, no hay evidencia robusta que evidencie un efecto del impuesto a la renta sobre la variación de la PTF. Por el otro lado, de la segunda regresión, que agrega la variable de control tamaño que se ve aquí abajo, se tiene que el poder explicativo del modelo subió de 0.002 a 0.059, es decir, está más acertado. El control de tamaños de empresas resultó en un coeficiente significativamente positivo, implicando que las medianas y grandes empresas tienen un mayor incremento de productividad en el periodo analizado. Sin embargo, aún con la variable de control no hay evidencia robusta que evidencie un efecto del impuesto a la renta sobre la variación de la PTF. Como conclusiones e implicaciones se tiene que son otros factores, además del impuesto a las sociedades, los que pueden tener un mayor impacto en la productividad de las empresas del sector turístico en Ecuador. Para futuros análisis, resalto el hallazgo del tamaño de una empresa y su significativa relación con los cambios en su productividad. Mi implicación es que, dado los filtros de información para mi análisis, el número de observaciones disminuyó significativamente y, de igual manera, los periodos de análisis, limitándose a solo 2021 y 2022. Existen metodologías que, con mayor información temporal, pudieran dar resultados más acertados. Como recomendaciones se tiene realizar un análisis de este mismo efecto con futuros datos del sector turismo del sector del turismo en Ecuador, antes y después de los recientes incentivos fiscales que han sido aprobados hacia el sector. Esto puede revelar cómo las políticas impactan a la economía, especialmente en productividad y crecimiento. Muchas gracias.